Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Estamos en un programa más del Almuerzo Picante. Hoy es 11 de enero de 2021. Ya estamos en la etapa en la que empiezan a hablarse ya de forma concreta de las campañas de vacunación y de los montos y de las condiciones en las cuales se va a poder estar atendiendo. Me refiero a montos, no dinero, sino a las cantidades. Y de eso vamos a hablar. Y vamos a hablar también un poco de lo que ha ocurrido en otras entidades donde han pasado la pandemia, particularmente el estado de Guerrero, Acapulco y Chilpancingo y sus consecuencias. Siempre nos acompañan nuestros distinguidos compañeros, el camarada más pensador de las obras escondidas, el distinguido Sigifredo Rodríguez Coria. ¿Cómo está? Maestro Lara, Carlos, Oscar, ¿cómo están? Buenas tardes, pues empezando aquí la semana. Ya tenemos programa de Instagram, tenemos podcast, estamos orgullosísimos. Síganos, por favor, por Spotify, Spotify.com y nos encuentra así como Ulises Lara y el Almuerzo Picante, por favor. Ahora ya puede estar barriendo, haciendo de comer, pintando, lo que sea, mientras escucha en su teléfono o en cualquier medio, en Spotify. Y en breve haremos todo lo necesario para que se pueda hacer el doblaje al inglés por parte de nuestros compañeros y podamos entender claramente de qué corajos vamos a... No. Y está con nosotros también, por supuesto, nuestro querido amigo y nunca bien ponderado, el hombre de las puertas y las ventanas, el hombre que sabe de la vivienda, el doctor Oscar Ruiz Vargas. Bienvenido, Oscarín. Mi buen Ulises, mi buen Sigui, Carlos, qué gusto saludarles en este inicio de semana. Bueno, ya me di cuenta que el lanzamiento para Spotify y en otros programas de audio lo hicieron sin mí, ¿eh? Van a ver, esperaron a que no estuviera en el programa para hacer el lanzamiento. Carnal, lo hicimos porque supimos de un terrible accidente del Sputnik. Te cayó en tu casa y te quemó las cejas. Pero bueno, las cejas, algo de cabello, la barba y en fin, lo importante es que estamos bien, pero quiero darle una recomendación a nuestro auditorio, que se cuiden mucho, que tomen las previsiones necesarias con el horno, con el gas, con todos los insumos en la vivienda, energía eléctrica. Te puede lanzar a la estratosfera si no tienes cuidado. Como Estaba dando una consulta en una vivienda al doctor Vivienda, precisamente por eso son los gajes del oficio. El doctor Vivienda está en la primera línea de batalla. Absolutamente. Recuerdan que hemos propugnado mucho por el cuidado y la protección civil en el hogar y ahora me pasó a mí, desafortunadamente. Pero por eso les comparto que no bajemos la guardia y que estemos muy al pendiente, sobre todo también de los pequeños en casa y bueno, de los suministros de energía eléctrica, de gas, de la misma agua, ¿no? Y obviamente los incidentes que pueden generarse, más ahora que estamos más tiempo en casa. Cuídense mucho y tomen previsiones, por favor. Ya lo platicaremos más adelante. Mi buen Ulises. Muy bien. Y sobre todo hay que saber que si estás acompañando a tu pareja y te manda para que veas lo del gas y no lo ha aprendido, ten cuidado. Puede ser que ya compró un seguro para cobrarlo en tu nombre, carnal. No es cierto, bueno, ya hablamos de eso. Y también está con nosotros en este programa nuestro distinguido compañero, el hombre de la sapiencia internacional. Muchas gracias, maestro Sigui. Oscar, a sus órdenes. Vienes con mucho ánimo el día de hoy, mi buen Carlos. Bien, pues ya estamos. Ya estamos listos y comenzamos. Pues como lo comentamos, compañeros, ya estamos en el tema. Y yo quisiera que, por favor, nuestro querido amigo Sigi, que ha dado seguimiento puntual a todo este asunto, nos pudieras comentar cómo vienen los números y por qué ya, y aquí, bueno, pues al buen Oscar que conoce la región, cómo están las cosas en Guerrero, ya hay brotes en Acapulco y en Chilpancingo. Pero a ver, viene Sigi. Sí, Ulises, pues que durante todo el año pasado y lo que va de hemos estado dando cuenta y hemos sido muy puntuales en avisarles y advertir a la gente cómo se expresan en los números y en los contagios, en las hospitalizaciones y desgraciadamente pues también en las muertes, las salidas descontroladas de la población. Así ha sido el caso. Podríamos hacer un recuento todo el año pasado. Recordarán, Semana Santa fue uno de los primeros en el cual dimos cuenta y en aquel entonces hacíamos inclusive el análisis puntual estadístico nosotros mismos y dimos cuenta de cómo se presentó después de los respectivos 15 días de la incubación del bicho
18 o en ese margen, el impacto de haber no atendido las medidas sanitarias. ¿Se acuerdan cuando salió la gente allá al mercado de la Viga? Fue un problema. El 10 de mayo, el Día de las Madres, fue un problema también. En fin, varias fechas, incluyendo la celebración de San Judas en la iglesia de San Hipólito, las fiestas. Entonces, ahorita está repercutiendo y está resultando en las cifras, pues las salidas de fin de año, particularmente calculamos las de la Navidad y Año Nuevo por ahora, y pues habíamos tenido una baja, un decrecimiento en la curva bastante importante en las últimas 2-3 semanas anteriores, y como se han dado y acumulado nuevos contagios, pues esta curva desgraciadamente otra vez está desapareciendo. Esas son muy malas noticias, o es decir, se hizo menos inclinada porque se distribuyeron las incidencias de positivos entre esas 3 o 4 semanas anteriores, gracias a que, pues bueno, han estado apareciendo. Como ustedes saben, no se registra el día que se enferma la persona, se registra el día que se conoce, y además pues va sumándose los días, ¿no? Los que estuvieron anunciados, por ejemplo, por decir alguna cosa, el 6 de enero, y hoy son positivos, pues las cifras salen del 6 de enero con uno más de ese día, para que se entienda un poco más. En el caso de la Ciudad de México, vamos a verlo muy rápidamente, cómo está la situación. Y antes de darle pie a Oscar y a los demás almorzantes para que comentemos, pues, qué está sucediendo cuando se fue la gente al Acapulcazo, ¿no? Entonces estuvo nefasto, terrible. Esperábamos ciertamente un contagio de allá para acá, es decir, que los que regresaran trajeran cierto contagio, y pues parece que sucedió en las dos vías, lo cual es terrible. Y sí, miren, es el mismo efecto parecido en la Ciudad de México. Esta curva era bastante más alentadora en las 2 semanas anteriores y se está aplanando, pero hacia arriba, desgraciadamente. Bueno, pues adelante. Oscar. Pues los vacacionistas, mi buen Sigui, Ulises, Carlos, al parecer pensaron que al estar remojándose en agua con sal no iban a adquirir esta situación de viralidad del COVID-19, y sin embargo no fue así. Nuevamente una situación de esta naturaleza hacia mediados finales de diciembre se presenta con el éxodo de vacacionistas al estado de Guerrero, al puerto de Acapulco específicamente, en donde pues algunos tienen tipos compartidos, propiedades, o finalmente una cuestión de alquiler a través de estas nuevas modalidades, o simplemente los descuentos extraordinarios que presentan la franja hotelera. Y bueno, en ese sentido, pues tanto el coronavirus se, desprendió de manera impresionante en el estado de Guerrero, sobre todo en la cuestión de la costa, en Chilpancingo, y también en la zona centro, en la costa, en Acapulco, y en la zona centro de Chilpancingo. Pero obviamente muchos de los vacacionistas, no debemos olvidar, son de la Ciudad de México. Entonces al regresar, pues generaron esta situación. Y ahora es un detonante que en la primera semana de enero tengamos el 20% más de contagiados a la primera semana de enero. Esto genera una complicación pues muy alarmante para las autoridades sanitarias, para todos nosotros, para que no bajemos la guardia en este contexto. Y bueno, también comentando que ya se detectó el primer contagiado de la nueva cepa B117 de esta variante del COVID-19 en Matamoros, Tamaulipas. Es un viajero de carácter internacional que obviamente hizo la escala en la Ciudad de México antes de llegar a Tamaulipas. Y bueno, ya fue detectado, ya se está generando el tratamiento adecuado, pero con la novedad de que ya tenemos esa nueva cepa, no sé desde cuánto tiempo atrás aquí en México, y seguramente ya está disipando en las principales ciudades. ¿Cepa desde cuándo estaba? Sepa la bola. Mucho antes, yo creo, ¿no? Pero también con la novedad de que hoy regresan al colegio 25 millones de estudiantes vía remota. Esto que le dicen la semiescuela, ¿verdad? Entonces, pues hay que cuidarnos, no hay que bajar la guardia. Vivo así, Carlos, Ulises. Pues Carlitos, ¿cómo la estás viendo? Además ya inicia la campaña mañana, nos dicen que va a ser pues prácticamente de un número significativo y van a empezar con los adultos mayores. Coméntanos, compañero. Sí, gracias, maestro. Oscar, sí, el planteamiento es, en números redondos, vacunar alrededor de 400,000 personas semanalmente. Para esto, las
los centros integradores del bienestar y se han determinado que cierto número de voluntarios o brigadas se desplazan a los lugares más recónditos del país, en donde la infraestructura, desgraciadamente, se sigue careciendo muchas veces de ella. Pero vamos, en los programas sociales y la estructura que se tiene dentro de la Secretaría de Bienestar funcionará como estas brigadas. Entiendo que es una brigada multidisciplinaria en donde participará personal de la Secretaría de Defensa Nacional, en la guardia y custodia de las vacunas, lo cual es súper sensible, ¿no? Obviamente personal de sanitario, que serán los encargados de aplicar la inyección en el hombro o la nalguita, y vamos, estos compañeros de los centros biointegradores de bienestar para llevar el control de la misma. Es una tarea titánica, es una tarea que tiene que tener mucha logística. Platicábamos aquí en anteriores emisiones del programa que los únicos encargados o los únicos con capacidad para poder tener una logística de este tamaño se llamaban Coca-Cola, Cigatam o Bimbo, ¿no? O en su defecto el Ejército Nacional, para poder llegar a los lugares más apartados del país. Entiendo entonces que va a ser el Ejército mediante estos voluntarios, que algunos ya pertenecen a esta dependencia gubernamental, a la Secretaría del Bienestar. Es una tarea titánica, esperemos que llegue a buen puerto y por favor, no queremos seguir dando noticias sobre los nuevos lores o ladies, sáltate la fila o apuntar a mi compadre, mi comadre, la hija, que se salten la fila, vamos. Oye, Carlitos, ¿y tú dónde prefieres la inyección? ¿En qué parte? ¡Nalga o brazo! Brazo. Es que tengo las pompas tatuadas. Bien. Es que ¿Tú, Sigui? Bracito. Yo no tengo tatuajes, solo es en la parte, pero yo dejaría que me inyectaran en las nalgas siempre y cuando me las encuentren. Pero no, creo que va a ser en el brazo. Ok. Qué triste caso. Oigan, y bueno, dice un viejo dicho, y éramos muchos y parió la abuela. En medio de la pandemia, un chispazo genera un incendio enorme en el puesto central de control del Metro de México y quedan suspendidas 6 líneas desde el sábado. Hoy tenemos 3, las principales. La 1 que corre desde Pantitlán a Observatorio, la 2 que corre de Tasqueña a 4 Caminos y la 3 de Indios Verdes a Ciudad Universitaria. Estas 3 arterias pues difícilmente pueden ser, digamos, suplidas por el transporte público, pues porque la forma en que está configurada la ciudad y la capacidad que tienen está grave. Dirían algunos que qué lamentable, diría, dentro de todo, ocurrió en un periodo en donde no estamos tan activos y no hay mucha gente. ¿Cómo la ven, compañeros? ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos? Pues también, mi buen Ulises. Oscar, ¿tú qué le sabes? Está en actividad el día de hoy también la línea 4, 5 y 6, de la cual se anunció que ya el día de mañana entra en operaciones. Sin embargo, como bien dices, la línea 1, 2 y 3 todavía continuará en estado de revisión técnica para, obviamente, reactivar medio de transporte tan importante, que cuando menos esas 3 líneas, la 1, la 2 y la 3, transportan diariamente a 2.5 millones de personas, más o menos. Esto demuestra el impacto que está teniendo este incidente. No me quiero referir a él como un accidente porque ya inclusive están realizando algunas líneas de investigación al respecto. Y bueno, podemos encontrarnos aquí con algunas sorpresas. No me aventuraría a decidir si es falta de mantenimiento, si fue una cuestión de sabotaje, si hay una cuestión de responsabilidades o se trata de un asunto de elecciones. ¿Cómo la verían ustedes, mi buen Sigui, Carlos? Que en este caso, Oscar, no hay fecha todavía para la rehabilitación de las líneas 1, 2 y 3. Parece que las 5 y las 6, las 5 y las 6 por lo menos estarían dijo Florencia Serranía, directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que mañana a las 5 de la mañana estarían listas. La 4, la 5 y la 6. 4, 5 y 6, es correcto, pero la 1 y la 2 y la 3 va a ser el principal problema porque sí son líneas, son las primeras, obviamente como lo indican sus numerales, ¿no? El orden de prelación,
y son las que tienen mayor carga, ¿no? El caso de paraderos y transferencia de indios verdes con la gente que viene a trabajar a la Ciudad de México, del Estado de México, de Catepec y otros municipios circunvecinos, el caso de Cuatro Caminos, el caso de Pantitlán, el caso de Observatorio, pues de verdad es un tema terrible. Os decía Ulises, y decía muy acertadamente, me parece que algunas personas mencionan que afortunadamente fue en momentos en los que estamos en baja actividad, pero yo diría también resultan un problemón, pues porque guardar la distancia en espacios más reducidos como los camiones de ruta de RTP, porque pues obviamente no van a tener la capacidad, son un sustituto, porque si no, pues entonces lo tendrías habilitado como una fuerza de transporte, ¿no? Cotidianamente, entonces van a ser más pequeños, más reducidos los espacios, y pues bueno, desgraciadamente también puede generar que se ponga más en riesgo la población, más de lo que ya está. Hablar del accidente, pues también parece... Además, habría que decir, Sigi, ¿sí? Habría que decir, Sigi, que además de ser de las que son más utilizadas, son las que tienen, por supuesto, son las más longevas. Particularmente la línea 1 fue inaugurada en 1969, por ejemplo, y las sucesivas en los años subsecuentes. O sea, tienen más años que sí, ya. Sí, para ya darnos tienen cuenta, más de 50. la línea eléctrica de la vivienda tenemos que cambiarla cada 30 años, si está en buenas condiciones, ¿no? A mí me preocuparía el hacinamiento ahorita en los RTPs y todo esto de la gente que está haciendo, que precisamente que está utilizando estas alternativas para la transportación. Vamos, quienes conocen la Ciudad de México, hayan venido alguna vez, saben que en la Ciudad de México, que el metro es el transporte por excelencia de la Ciudad de México. Y el hecho de que estén paradas que estuvieran paradas la mitad de las líneas y ahora solamente 3, por lo que ya se mencionó, que son las más largas, las que transportan más personal, Oscar planteaba que es 1,5 millones. El metro transporta 4,5 millones diarias. O sea, poblaciones... Una friolera, señores y señores. Sí, o sea, población, hay municipios en el país que no tienen esa población, ¿no? Y acá los mueven diariamente. Hay regiones del mundo que no tienen esa población. Hay países que no tienen esa población, ¿no? Es correcto. Entonces, en este sentido, vamos, se tiene que replantear, y es algo que se le ha exigido a Adrián Layú, el secretario de Movilidad de aquí de la ciudad, se tiene que replantear la movilidad de la ciudad, ¿no? Hay colectivos ciclistas en donde han criticado con cierta razón el que no se apoye tanto a la infraestructura ciclista o que no haya esta cultura de respeto al ciclista en las distancias cortas, y que sea una ciudad que predominantemente siga apostando por el transporte vehicular a motor, ¿no? Sí, caray. Entonces, en este sentido, creo que es una gran área de oportunidad el replantear la movilidad dentro de esta ciudad y plantear transportes alternativos. Desde que entró Adrián Layú, le dio en la torre a los scooters, ¿no? A los patines del diablo, como coloquialmente los conocemos en la idiosincrasia mexicana, que tenían, sí, se veía. Pero era más un tema de contratos, era un tema más de contratos. Pero desaparecieron y cumplían con una función, ¿no? Y más o menos era una bronca con el contrato, ¿no? Sí. Y es que la neta es otra cosa el ciclismo, ¿no? El ciclismo te da salud, el ciclismo te da autonomía, evita contaminación, es otra cosa. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para repensar. Ahora, la verdad es que con todo controlado correctamente, los espacios de hacinamiento son un espacio que propicia los contagios. Así es que preparémonos también todos, hagamos lo necesario, reforcemos las medidas de higiene, de seguridad, pero también, no creo que sea por demás insistir en que se tienen que generar opciones reales que permitan el transporte. Está muy bien lo de la bicicleta, pero transportarte desde, por ejemplo, Ecatepec a la Ciudad de México sin el transporte de pasajeros masivo resultaría realmente muy complicado y riesgoso. Entonces, hay que combinarlos. Yo no digo que sea mala idea lo del el trabajo con las bicicletas. No se planteó como única alternativa, esto de los sistemas multimodales, ¿no? Por ejemplo, creo que ahorita está clarísimo que cada vez es más evidente que necesitamos que la conexión entre el Mexibus y el Metrobús se dé. Ahorita está llegando el Metrobús a Indios Verdes y no hay conexión con el Mexibus, que es el sistema también troncal
que cuenta con autobuses y que conecta parte de hace una red en diferentes municipios del Estado de México. Creo que eso es lo que nos está replanteando. Y por otro lado, que el mantenimiento, decía Óscar, es fundamental, porque de lo contrario, tantos años, pues por supuesto pone en riesgo. Tienen razón, no podemos hoy decir si fue o no sabotaje, pero una hipótesis que tú no puedes dejar de darte cuenta es que tanto el mantenimiento de las líneas como de los sistemas de seguridad es fundamental. Y así como se tienen que estar cargando los extintores, así supongo que en un sistema de redes donde fluye una cantidad importante de cables con energía, pues hay que estarles dando mantenimiento también a los sistemas de seguridad. Y creo que esto es algo en lo cual tendrá que invertirse de manera recurrente. Es muy difícil, así como andamos con el coche y te dicen, oiga, pues tiene que verificarlo, así tenemos que verificar sus condiciones. Así como se prende la luz de la gasolina, tienes que ponerle. Así como se prende, o así como cuando te dicen, ve a ver si está el gas ya caliente el horno, y tú llegas y le pones, y sopas, perico. Bueno, todo eso, compañeros, tiene que ver con... Pero alúmbrale con un cerillo, para que... No se ve, préndele. Ni me recuerden, porque no me regreso, ¿eh? Creo que son de las cosas que nos hace falta. O sea, mantener una ciudad en operación es verdaderamente costoso. Y creo que también hay que decirlo, sistemas como estos, como el gran sistema de transporte colectivo metro, tienen y llegan a convertirse en insustituibles por la forma en que se han venido articulando con otros procesos. O sea, resultaría hoy muy complejo, por cómo están ya las redes de comunicación, tener una solución única para poder transportar a alguien que va desde Pino Suárez, por decir un punto, hasta Observatorio. Neto, está, pero sí, bien complicado, son como 3 líneas. La línea 7, la línea 9, por ejemplo, son rutas que han sido o han buscado descargar, ¿no? La que viene de Pantitlán hasta Tacubaya, para descargar algunas, pero llega a Tacubaya. Ya ven que estaba trabajándose la idea de que se pudiera hacer lo de Observatorio. La línea 4, por ejemplo, es una línea subutilizada, es la que corre a Martín Carrera y del otro lado llega a ¿cómo se llama este lugar? Santa Anita, ¿no? Y prácticamente no conecta muchas de las zonas de la ciudad. La que corre de Pantitlán hasta Instituto Politécnico Nacional se va abriendo, conecta a una parte de la zona habitacional, pero no hace lo necesario para conectar los puntos de labor o de estudio o de servicios con la vivienda. Así que también nuestro sistema se volvió un sistema que por sí mismo tiene desventajas y puede colapsar. Ya lo platicaremos, creo, en algún momento con algunos expertos, pero sin duda hace un replanteamiento necesario para la ciudad, saber hacia dónde y en qué manera se dirige. Y bueno, pedirles, aquí yo les solicitaría a ustedes su opinión sobre esto, que parecieran también algunas cosas que estaban todas ya, así como estoy diciendo que ya no se puede cambiar o que está muy complicado el sistema de servicios. Ahora se está hablando en el caso de Estados Unidos de un juicio político al señor Donald Trump, porque pues hizo, al parecer, él es el incitador, según lo que han demostrado algunas de las redes, y ya, bueno, se sabe que detrás de buena parte de este grupo de personas que entró al Capitolio está este grupo del QAnon, ya lo habíamos medio mencionado en uno de nuestros programas. ¿Los búfalos mojados? Derechas, los búfalos mojados, claro, ¿no? Los Picapiedra, Pablo Mármol y Pedro Picapiedra. Y además, por supuesto, en la oficina de pues Pelosi. Existen fuerzas oscuras que están demostrando que de verdad en el mundo nunca se llegó a la luna, pero sí se llegó al Capitolio. Bueno, hasta Arnold Schwarzenegger ya salió a decir que no se vale, que debe de ser juzgado siendo el republicano, y le está haciendo ruido. ¿Qué opinan de esto? Les quiero comentar, ojalá, y digo, lo vamos a profundizar, este puede ser un pequeño... Republicano y austriaco. Y austriaco. Ay, y además dijo, están echando mentiras como cuando persiguieron a mis parientes judíos, y todo. Le dije, no seas mamila, güey. Ni era su sí. Se resbaló feísimo con eso. Lo que les quiero decir es que también valdrá la pena comentarlo, porque lo estoy relacionando pareciera muy presionado, pero tiene que ver con todo. En medio de la pandemia, decíamos, pues ocurren estos fenómenos políticos, ocurren estos terribles accidentes. Ya está probándose que existirá próximamente una invasión zombie, pero mientras llega, ¿no? Pues valdría la pena ir reflexionando. Nuestro amigo César Martínez ya
regresó de Estados Unidos, también decía que... Ya que no sea codo con el análisis de Estados Unidos. Le vamos a pedir también por favor. que nos busque. Y un debate que también creo que va a ser necesario y habrá que comentarlo, y ojalá y nos acepte la invitación nuestro amigo el doctor Vargas, para hablar del crecimiento económico en este periodo de pandemia, ya que vienen las vacunas. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué les parece si peloteamos un poco estos dos elementos, crecimiento y el tema del impeachment o del juicio político contra el señor Donald Trump? ¿Cómo ves, Carlitos? Durante el confinamiento, las empresas que más han tenido, o que no han tenido grandes fluctuaciones, más bien han tenido fluctuaciones hacia arriba, han sido las electrónicas, ¿no? Las que no necesariamente necesitaban que el consumidor se desplazara a un lugar físico para consumir. Me refiero a estas plataformas de compra-venta e intercambio de mercancías, como Amazon, eBay, Mercado Libre, etcétera, ¿no? Han tenido un repunte interesante. Esto no significa que necesariamente que la muerte de las tiendas departamentales. Sin embargo, como lo planteábamos aquí también anteriormente, tendríamos que plantearnos nuevas formas de consumo y nuevas formas de reactivar la economía. Siguiendo con el ámbito local, el día de hoy hay una especie de ultimátum de algunos grupos de restauranteros metidos o miembros de la CANIRAC, en el sentido de que abrimos o morimos, ¿no? Lo cual, de cierta forma, tienen algo de razón en este sentido. Se convocó a una reunión. Es algo de desafío también. Claro, sí, porque también abrimos, si también abrimos, también morimos. Es una gran paradoja, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, al final de cuentas, tiene nóminas que pagar en la condonación del gobierno de la Ciudad de México, en el sentido de que iban a condonar el impuesto sobre la nómina durante el mes de enero. Parece que no les resultó tan atractivo y abiertamente sí, se puede interpretar como un desafío. Van a abrir el día de hoy cadenas grandes, de algunos de renombre, en ese sentido, planteando el argumento de que si no abren, pues realmente no pueden. La otra alternativa es despedir meseros y cocineros y arrojando más gente al desempleo, ¿no? Planteamos aquí nuevas formas de consumo, nuevas formas de solidaridad en el consumo, de replantear nuestras alternativas, de qué consumir y a quién consumírselo, ¿no? En este sentido. La vacuna, obviamente, reactivará la economía, sí, porque permitirá entonces el recobrar la cierta normalidad y el regresar a nuestros patrones habituales de consumo, aquellos que los quieran continuar. Y obviamente, también de producción, Carlitos. De producción. No solamente, porque sí, tendrías la chance de que mucha gente empiece ya a producir, pero cierto, ese es el desafío, ¿no? ¿Cómo la ves, Oscarín? Nos vamos les pedimos paciencia y que se apunten, o de verdad ya en la desesperada todos salimos a la calle, chingues. No, hay que aguantar, pero yo me quiero referir básicamente a lo que ha pasado en Estados Unidos, este país que se ha ostentado como el salvador de la democracia en todas las latitudes y latitudes de este planeta Tierra, que sufrió un descalabro a su democracia apenas el 6 de enero. Y como saben, y lo refirieron ya en el programa anterior, básicamente esta, obviamente, situación que se presentó, pues fue socavar las instituciones en el país vecino. Y bueno, el día 6 que se presentaban para la certificación de la mayoría de los colegios electorales que le daban el triunfo a Joe Biden, pues no se pudo realizar de manera regular y tuvieron que sesionar por la noche. Este fue un tercer intento, básicamente, pues incitado, motivado por Donald Trump. Y bueno, parecía que iba a dar algún resultado complicadísimo. Ahora ya el Congreso se adelantó, se anticipó, y creo que también Mike Pence ha tomado la iniciativa en ese sentido, y algunos republicanos ya están completamente volcados en contra de Donald Trump. Los demócratas, pues obviamente desde hace mucho tiempo atrás, y están proponiendo la destitución por intentar socavar la democracia. Y fíjate que en este contexto lo permite la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, señalando que se puede destituir al presidente si no está capacitado para gobernar. Pero algunos van a decir, pero pues, ¿qué caso tiene destituirlo si ya está algunos días? El día 20 se entrega la estafeta. Bueno, repercutiría básicamente en que si se genera la destitución, ya no podría volver a contender en otras elecciones Donald Trump, y tampoco recibiría las canonjías o beneficios que reciben todos los expresidentes de Estados Unidos de Norteamérica.
En este sentido, bueno, beneficios en cuestión de seguridad, beneficios en cuestión de economías, de monumentos, ya no lo recibiría. Y bueno, la Constitución de los Estados Unidos también señala ¿Le van a quitar la pensión? Sí, le van a quitar la pensión. Ya está. Aquí pasó, aquí se las quitaron. A todos. Y bueno, otro delito pero que sí se además, establece... sí tiene lana, ¿no? Por él mismo. Otro delito que se establece en la Constitución norteamericana es el delito de traición, no a la patria, sino contra Estados Unidos. Y este se señala cuando se consolida alguna persona en hacer la guerra en contra de Estados Unidos o se alía con los enemigos o presta auxilio o apoyos para que esta guerra se lleve a cabo. Esto es muy subjetivo, como toda la Constitución de Estados Unidos, y permite la generación de una cantidad de vertientes impresionantes. Pero pues también para determinar este delito tendría que estar de acuerdo, pues obviamente el Congreso en sus diferentes modalidades y obviamente llevarlo a otro escenario. En el primer escenario que les comenté, básicamente de la destitución, pues tendría que estar de acuerdo Mike Pence y básicamente la mayoría del panel actual de la administración de Donald Trump, dentro del cual pues obviamente algunas personas desde el mismo 6 de enero, cuando vieron el barco hundirse, empezaron a levantar la mano y diciendo, nosotros no queremos nada, ya no vamos a estar con él. Le renunciaron al menos 3 secretarios en el momento. No, pero por supuesto. Y mira, nada más para hacer una reseña rapidísima, Betsy DeVos, secretaria de Educación, renunció. Sarah Matthews, vicepresidente de la Casa Blanca, también renunció. Taylor Goodspeed, presidente interino del Consejo de Asesores Económicos. Y la de Transportes. Secretaria de Transporte. Y la jefa de staff de Melania. Pero eso deberían de haberlo hecho desde hace muchos meses, ¿no, Carlitos? Cuando ya vieron que el nivel de locura de este presidente no los llevaba a ningún lado. Y se me hace desafortunado como abandonar la nave y el capitán. Bueno, pues es que es cuando empieza a sentirse que el barco se está hundiendo y luego además no quieren ver que está ahí el iceberg. Pero a ver, ¿qué dice nuestro querido, qué dice nuestro querido Sigi? Yo preguntaría qué pasa con las democracias, por ejemplo, en otros países, Bolivia, Venezuela, en Georgia, en pues Ucrania, tienen embajada de Estados Unidos, donde Estados Unidos ha estado interviniendo permanentemente en las revueltas. Y no vayamos muy lejos, también el año pasado en Hong Kong. ¿Sabes cómo podría sintetizar eso muy rápidamente, Oscar? En el tema de la acusación de traición a Donald Trump. Si él es el representante, sea como haya sido como haya sido, como decía el clásico, entonces, ¿quién es el actor y quién es el receptor de la acción de la traición? Es una enorme paradoja si lo analizan un poco. Yo creo que una de las muchas expresiones que puede haber detrás de esta acusación es, en realidad, el poder o Estados Unidos es el poder económico que está detrás de todo esto. Y en realidad, quienes el poder económico y los grandes intereses fueron los que se sintieron molestos, movidos por la locura o por la agresividad o por o la contradicción, lo que ustedes quieran, gusten. Porque no jugó con sus reglas. No jugó con sus reglas. No nada más, Carlos, también trató de quitarles el tablero del juego. Y eso a jugadores como ellos no lo permiten. Y me parece que este es el caso de Mark Zuckerberg, lo que hace él. Recordemos, yo no estoy de acuerdo con lo que habías mencionado, por ejemplo, Carlos, en el sentido de que pues las letras chiquitas y entonces es un contrato y tú te vendes en Facebook. No es cierto. Por eso pues hay reglas que nos hay que recordar además que ellos se beneficiaron del fenómeno Trump, ganaron un chorro de lana. Lo que hacen es mercantilizar las personalidades que aparecen en sus perfiles y además cuando se vuelve hegemónico, y en otra ocasión Oscar me ayudará, creo, con este planteamiento jurídico, entonces hay una ley que te protege en ese sentido, porque si es hegemónico, entonces se llama, eso es un monopolio, y en el caso de las redes sociales es absoluto, no me deja moverme para otro lado, y por lo tanto entonces rige mi actuar. Creo que por ahí. Que por cierto, nada más entre ya lo que estamos a punto de terminar, comentarles, ¿no? Ahora que se compró WhatsApp por parte de Facebook, además de lo que hemos dicho, ya hay un traslado enorme de gentes a Telegram, a Sign y a otras plataformas, ¿no? Y la gente está pues enloquecida porque ahora sí descubrió que la estaban, digamos, monitoreando. Paranoia. Cosa que también va a ocurrir con Telegram y con Sign, ¿no? Y con todos los demás. Paranoia y no arregla nada.
No arregla y nada. No arregla nada, y andas ahí todo el mundo cambiando, y bueno, va a ser una cosa impresionante. La Lo otra cierto no es que tener estaremos a unos vinculadas días. la otra no tener vinculadas las cuentas, o sea, tener un correo para tu Facebook, tener otro correo para tu Telegram, tener otro correo para tu Sign-In. Da lo mismo, O Carlos, de la todas otra, maneras. no conectarte nunca, mantenerte al margen, ¿no? Ser menonita, ¿no? QAnon, Ser menonita. volverse de O QAnon y terraplanista. No, véanos, por favor, en el almuerzo picante. Aprovechemos las medidas. No se aloquen, por favor, tenemos todavía posibilidades y esto es un instrumento del cual nosotros podemos seguir utilizando y haciendo que fluya y que sea más democrático de lo que hoy tenemos. Bueno, pues nos vamos, compañeros. Esto ha sido un programa más del almuerzo picante. Recuerden, ya tenemos podcast, ya tenemos otras versiones y podrán escuchar nuestros comentarios, nuestras versiones, y seguramente la próxima semana tendremos invitados que hablarán de estos temas y nos ampliarán el panorama. Por lo pronto, por favor, no deje de cuidarse, cúbranse, tápense. Cúbrase, Cuídense. tápese. Necesario. Véanos Y no- en Spotify.